¿Qué siente cuando le llaman traidor a la patria por intentar acabar con 5 décadas de violencia negociando con la guerrilla en La Habana? Me siento muy satisfecho y muy orgulloso, porque si ser traidor es querer ayudar a los pobres, cerrar las brechas sociales, es querer buscar la paz, pues bienvenido sea. El reclamo por la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México se hizo presente una vez más en las calles de la capital mexicana. Que en este momento estamos más subidos en la pobreza, en el desempleo. Cientos de miles de personas tomaron las calles en más de 100 ciudades de Brasil que apuntan hacia la corrupción en el manejo del presupuesto para la construcción de los estadios que albergarán la próxima Copa del Mundo. En el oeste de Argentina explotaron los enfrentamientos con piedras, balas de goma y gases lacrimógenos entre policías y manifestantes. Y es un privilegio estar acá, encabezando la tarea de dirigir esa hermosa patria en un momento histórico. Y este Chile ha decidido que es momento de iniciar transformaciones de fondo, con responsabilidad y con energía. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día. No podemos aceptar en el siglo XXI, cuando Europa actúa como un todo, aquí entonces entendamos que los países del Pacífico somos unos, los del Atlántico otros y tenemos intereses distintos. Eso no puede ser. Tenemos que actuar con una sola voz. Esta última voz que acaban de escuchar es la de nuestro invitado esta mañana. Es la voz de Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Para llegar a la presidencia del país recorrió un largo camino. Su primera incursión en la política no pasó a la historia. Tenía apenas 8 años cuando colocó en su bicicleta un letrero con el nombre de su candidato a la campaña presidencial del año 1946. Tuvo que esperar un poco, sí, a 1988 para saber qué se sentía al ser aplaudido tras una entrevista. En 1988 Chile sí vivía todavía bajo la dictadura de Pinochet, que había convocado un referéndum para perpetuarse ahora bajo el amparo de las urnas. Y entonces un joven opositor, llamado Ricardo Lagos, se dirigió desde la tele al dictador con un dedo acusador diciendo esto. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Estaba viva la dictadura cuando Lagos decía esto. El dedo de Lagos, desafiando a Pinochet, forma parte ya de la memoria chilena. Cuando sus nietos, tiempo después, vieron el programa en YouTube y le dijeron que no entendía por qué tanto revuelo con aquel gesto, supo que era necesario, que había llegado el momento de explicar sus recuerdos, de escribir unas memorias que ahora publica con el título Mi vida de la infancia a la lucha contra la dictadura. Ricardo Lagos, buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Bienvenido a Hoy por Hoy, es un placer tenerle aquí. A ver qué le parece el cuadro completo que pinta de su biografía nuestra compañera Ángeles Afuera. Ricardo Lagos es uno de los más respetados estadistas de Latinoamérica, que aglutinó a la oposición al régimen en la llamada Alianza Democrática y que desafió a Pinochet en la famosa campaña del plebiscito. En el año 2000 recogió el testigo de manos del presidente Frei. Lucharé porque todos sean iguales, humildes o poderosos. Y se convirtió en el primer presidente socialista de la nueva democracia. Durante su mandato se celebraron los primeros juicios contra el dictador, vivo y procedente de Londres, se investigaron los vuelos de la muerte, se exhumaron los primeros cadáveres y se produjo en suma una normalización, completada con el cambio de jefes militares y la eliminación de los senadores vitalicios. Pero además, Chile legalizó el divorcio, o estrechó sus lazos comerciales con la Unión Europea. Al final de su mandato, Ricardo Lagos dijo: Tengo la sensación que me esforcé al máximo de mis posibilidades desde el punto de vista de trabajo, pero por lo menos me voy con una conciencia tranquila y le diría a la gente que al menos tratamos de hacerlo lo mejor. Pese a esta despedida, Lagos ha seguido muy implicado en los foros internacionales, especialmente en Naciones Unidas, en temas de desarrollo y de medio ambiente. También ha sido protagonista excepcional de nuestra Hora 25 global. ¿Ha visto usted una crisis en que se hable tanto de la palabra codicia? Sí, claro. Y tiene razón, pero en el fondo... Es un tema ético muy importante. Y esta conversación entre él y Felipe González es un ejemplo de lo que decimos. Presidente Lagos, ¿qué le han dicho sus nietos del libro? ¿Ya ven la importancia del gesto? ¿Valoran ya lo que significó aquel dedo acusador al dictador?
Me dijeron, ¿y cuándo vamos a aparecer nosotros en un libro tuyo? Porque todavía a los 50 años no tenía nietos. Entonces les dije, tienen que esperar el próximo volumen. Este es un volumen, es una historia política de su vida. La visita de Ricardo Lagos a Madrid se enmarca dentro del ciclo de conferencias organizadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre las elecciones presidenciales en América Latina. Y antes de nada, ¿le preocupa lo que está ocurriendo en Argentina? Aquí nos preocupa mucho. Bueno, preocupa por la magnitud de Argentina, preocupa por las inversiones que todos tienen allá, pero también porque la forma como se pueda resolver lo de Argentina va a tener un impacto sobre otros países emergentes. Está de moda hablar de que los emergentes estuvieron muy de moda hace un par de años y ahora hay dudas. Sí, Davos llamaba la atención sobre el estancamiento, Davos, ahí ¿no? estaba el tema, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo lo único que diría es, uno, América Latina ha aprendido a hacer los deberes, América Latina sabe lo que implica hacer un buen manejo económico. En mi país hemos establecido la tesis del superávit estructural que nos permite tener una política anticíclica. Sin embargo, el gran tema de América Latina es que ahora somos países de ingreso medio. Ahora los que están demandando son las clases medias. Aprendimos que era más fácil reducir pobreza, pero es más difícil satisfacer demandas de ingresos medios. Eso explica, por ejemplo, las revueltas estudiantiles en su país. Claramente, porque las revueltas estudiantiles en mi país son producto de ¿qué? Hoy hay, decimos con mucho orgullo, de cada 10 estudiantes, 7 son primera generación en su familia que llegan a tener estudios después de la secundaria. El problema es que tienen que pagarlos. Si usted pertenece al 40% de menores ingresos, con seguridad va a tener una beca. Si usted está sobre el 40%, le van a dar un crédito. Y caray que sale caro. Entonces ahora lo que se está haciendo es subsidiar el crédito para bajar, pero la demanda es que es más difícil pagar educación universitaria que aquellos que están bajo la línea de pobreza, darle un subsidio para que dejen de serlo. En cualquier caso, a pesar de la complejidad de dar satisfacción a las clases medias, qué bien que ese sea el debate hoy, ¿verdad? Pero claro, cuando estamos debatiendo eso, es buena hora. Ahora, lo que yo les digo es esto. Mire usted, después de los $5,000 por habitante, lo aprendí cuando fui ministro de Obras Públicas, todo el gasto es auto, y métale autopistas. Si usted llega acá a Madrid, entonces está la M30, está la M40, y etcétera. Entonces, es otro tipo de demandas. Ahora, igual tenemos un tema de distribución. Entonces, hoy lo que usted tiene en el resto de América Latina, en Chile, es distribución de ingresos más que combatir pobreza. Bajamos la pobreza, pero la distribución sigue igual de injusta. Y en el largo plazo, distribuir mejor ingreso es educación. Esa es la verdad. Entonces tenemos un desafío mucho más grande en una etapa distinta. Si usted mira los países de América Latina hoy, Argentina, Uruguay, Costa Rica, en unos 5 o 6 años más, máximo 10 años, usted va a tener a Brasil, usted va a tener a México, todos con sobre los 20, $25,000 por habitante. Y por lo tanto va a tener una otra América Latina mucho más empoderada. La América Latina que sale de la crisis es muy distinta de la que entró a la crisis del 2007-2008. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Que no es fácil construir una sociedad un poquito más homogénea. Siempre digo, en América Latina no tenemos todavía estado de bienestar. Y espero que lleguemos a tenerlo. Pero como vamos a llegar después que Europa... ¿Habrán aprendido de los entonces errores? Esperamos aprender de ustedes. ¿Cuál es la ventaja de llegar después. ¿Cuáles son los errores del estado de bienestar? Porque este es nuestro debate central. ¿Cómo conservarlo? Para conservarlo, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las líneas rojas? Visto desde fuera, que es una aspiración para muchos países, ¿cuáles son los errores que tienen ustedes que sortear para construirlo con mayor eficacia? Que si usted quiere tener un seguro de desempleo, hágalo de tal manera que no sea un incentivo a seguir desempleado. Y en consecuencia que en algún instante usted diga, tengo que coger un empleo. O sea, ¿cómo hace usted un estado de bienestar en donde en verdad no se produzca el abuso del estado de bienestar? ¿Cómo hace usted un estado de bienestar en donde siga la necesidad de mejorar competitividad, donde esté la necesidad de entender que los países compiten todos con todos? ¿Cómo hace usted un estado de bienestar en donde haya regulaciones, porque a veces la mano invisible no funciona, como son los mercados financieros? Mire usted que hemos tenido esta tremenda crisis,
pero todavía yo no veo que haya una regulación financiera y volvieron los bonos de 40 millones de euros al año, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo, yo digo, que no funciona en distintos ámbitos. Y por tanto, lo que sí reivindicaría es que los temas que estamos teniendo nosotros son muy parecidos a los que están teniendo ustedes acá. Y creo que valdría la pena hacer de vez en cuando un intercambio de cómo le hacemos. Hemos aprendido algo. En España, por ejemplo, se vive con mucha expectación lo que ocurre en Argentina, porque hay muchas empresas españolas que tienen muchísimos intereses en el Cono Sur. En esta eterna relación de ida y vuelta, que por motivos políticos o económicos ha visto el trasiego en el Atlántico en una dirección u otra, hemos aprendido algo. SACIR en Panamá, Argentina, Repsol, las empresas españolas allí. ¿Esto ha cambiado o el comportamiento sigue siendo el mismo, ajeno a la realidad y a la evolución de América Latina? Me gustaría pensar que han cambiado el sistema, porque en verdad yo he venido acá como presidente a decir queremos inversiones, han llegado las inversiones y en Chile han aprendido la tarea. Ahora, eso implica también tener reglas claras, eso implica, verdad, tener un tipo de cambio en donde uno conoce las reglas del juego y no está sujeto a la arbitrariedad del gobernante A o B sobre si usted puede o no puede remesar sus utilidades. Y por lo tanto tiene que haber un cierto Estado de Derecho y reglas claras. Y eso me parece que pasa a ser central en nuestros países. Y a ratos lo que ocurre respecto a algunos de nuestros países es que estas cosas, en fin, tienen algunas dificultades, ¿no? Pero creo en todo caso que la situación en Argentina, no me cabe duda que van a salir adelante. Argentina es un país tan rico. Siempre digo, mire usted, en Argentina hay 3 metros de migajón para la producción agrícola. En Chile, la parte rica de Chile tiene a lo sumo 80 centímetros. Entonces, claro, alguien dirá, pero tienen un poquito de cobre y minerales y con eso les va bien. En consecuencia, yo creo que los amigos argentinos van a ser capaces de salir adelante como lo han hecho otras veces. Yo voy a incorporar a la conversación ya a Joaquín Estefanía, Lucía Méndez y a Ramoneda, aunque tengo algunas preguntas que hacerle sobre su biografía política, porque este libro está plagado de anécdotas muy divertidas, muy curiosas, sobre una trayectoria tan importante para América Latina. Pero veo deseando intervenir a Joaquín Estefanía. ¿Puedo contar una anécdota también? Claro. Mira, Pepa, cuando Ricardo Lagos era un jovencito socialista exilado en España, no era nadie, no había sido presidente ni tal, yo era un joven periodista español y nos reuníamos en los VIPs a desayunar. Luego, fíjate a dónde llegó el señor Lagos, ¿no? Era una cosa sorprendente. Yo quería preguntarle, ahora mismo, en estos mismos momentos, se está presentando en Bruselas, señor Lagos, un informe del Fondo Monetario Internacional sobre España que nos pide más austeridad, menos salarios, no sé. ¿Cómo interpreta usted cuando ve al Fondo Monetario Internacional, que tanto tuvo que ver en el pasado con países como Chile o como América Latina, cómo interpreta usted este tipo de informes, sobre todo de informes de este calibre, ¿no? Me da un poco de pena porque veo que no se ha aprendido mucho, porque ese era el Fondo Monetario que en los 80 nos decía lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo trabajaba con Naciones Unidas en aquellos años y me mandaban a llamar porque trabajábamos en un programa de empleo. Entonces el ministro del Trabajo nos decía, señor, venga acá a decirme cómo hago para crear empleo. Y yo llegaba al país respectivo y le decía, lléveme al Banco Central para que hablar con el Banco Central, porque mientras ustedes llegan con un programa de austeridad, usted no va a crear empleo. Y después de lo que ha pasado, que sigan con el tema de la austeridad, en circunstancias que el fondo está en Washington, y si Washington está viendo un poquito la luz, es porque ha sido un poquito menos austeros. La diferencia está que en Washington hay un Banco Central, la Reserva Federal, y un ministro de Hacienda que manda una carta y dice, no se preocupe, ese banco, los 9 bancos que convocó en su momento Paulson, esos 9 bancos, nosotros respondemos por ellos. Acá en Europa ningún banco puede responder por ellos, porque el Banco Central Europeo no tiene capacidad para ello. Y por lo tanto hay que salvar los bancos con recursos públicos, dinero sonante y constante. Y ese es el problema de la crisis acá. Entonces decir quiero más austeridad y no entender aquello otro, pues creo que va por mal camino el fondo. Lamento porque la señora Lagarde estaba entendiendo y en algunas partes estaba diciendo no tanta austeridad. Pero no veo por qué la piden aquí, pero respecto a América Latina han aprendido un poco más la lección. Y a la vez el mismo organismo llama la atención sobre los peligros de la desigualdad. Por un lado recomiendan vueltas de tuerca a la reforma laboral, bajada de salarios.
en definitiva, a agrandar la brecha de la desigualdad, y por otro advierten, ojo, que la desigualdad económica puede ser un problema de inestabilidad política. ¿Lo ve así? Pues sin duda alguna. Y ese es un tema pendiente en América Latina. Si usted me dice, ¿cuál es el tema hoy? Desigualdad. ¿Por qué? Porque efectivamente los niveles de desigualdad significan que usted está reduciendo los mercados nuestros. El mercado es menor cuando usted lo único que tiene es un 1 o un 2% de la población con buena parte del Producto Interno. Y en consecuencia creo que si en el pasado el tema era cómo usted era capaz de aumentar el ingreso por habitante, ahora hemos tenido aumento del ingreso por habitante, pero después de los $20.000, lo que le explica la diferencia en indicadores económicos sociales, más que el aumento del ingreso, es la forma en que ese ingreso está distribuido. Y seamos claros, el país con peor distribución, que es Estados Unidos, tiene peores indicadores sociales que Japón o que Nueva Zelanda, para no mencionar los países escandinavos. Y eso tiene que ver con la distribución de ingresos. Un país como Estados Unidos, que el año 80 el 1% tenía el 9% del producto, y 30 años después ese 1% tiene el 25% del producto. Es decir, en 30 años pasó de 9 a 25%. Dígame usted. Déjeme decirle a los oyentes, recomendarles que si quieren ver la pasión con la que Ricardo Lagos habla de política, pueden hacerlo en cadenaser.com. Por cierto, te doy la palabra, Ramoneda, que sé que quieres intervenir, pero su madre le dijo que los presidentes leales a sus ideas terminaban suicidándose en Chile o siendo traidores. Usted está vivo, afortunadamente, y veo que no se ha movido mucho de sus posiciones. ¿Cómo resolvió la ecuación? Bueno, lo que pasa es que conté esa anécdota porque cuando llegué a La Moneda, mi madre tenía 104 años y estaba viva y lúcida todavía. Entonces me ve entrar ahí con los atuendos propios del cargo, esta banda presidencial y qué sé yo, me ve y había cámaras y dice, Ricardito, ¿cómo vas a salir de esto? Y claro, fue una carcajada que se escuchó en todo Chile porque salió ahí al aire, en vivo, ¿no? Entonces muchas me preguntaron por qué su madre dijo eso. Y claro, cuento en el libro que le gustó Balmaceda, después le gustó Allende a mi madre, y mire usted, estos dos señores, Allende y Balmaceda, se suicidan. Fue partidario, bueno, de González Videla, que tú contabas la anécdota, no aquella, y que, bueno, no le fue muy bien. Entonces, claro, pero para cerrar la historia, digamos que cuando dejé La Moneda, entregué los atuendos presidenciales a Michelle Bachelet, y me fui al cementerio a ver la tumba de mi madre y decirle, aquí está, salimos bien, estamos vivos. A este lado del Atlántico hay bastante distancia entre los ciudadanos y la política. Hay la sensación de que la política ya no resuelve los problemas de los ciudadanos, que está presa de los mercados financieros, que el centro de poder no está allá donde reside la soberanía, en el Parlamento. Yo tengo la impresión de que en América Latina todavía se conserva fe en que la política puede ser transformadora. Es decir, hay un poco más fe que lo que hay acá en Europa. Pero digamos también que lo que tú has dicho aquí ahora es la realidad. Porque yo digo siempre, mire usted, hay dos grandes corrientes de opinión. Las que le van a decir los consumidores moldean la sociedad actual, o sea, los mercados. Y claro, si usted hace que la sociedad nuestra sea moldeada por los mercados, usted reproduce las desigualdades del mercado en nuestra sociedad. Pero hay otra forma de mirar, y es que cómo se moldea una sociedad es algo demasiado importante para que lo hagan los mercados y lo deben hacer los ciudadanos. Ciudadanos somos todos, consumidores somos todos. La única pequeña diferencia es que como ciudadanos somos todos iguales y como consumidores somos todos desiguales porque depende del tamaño de los bolsillos. Por tanto, si usted quiere que la sociedad la moldeen los ciudadanos y todos tenemos un voto, el ciudadano va a decir, la educación es importante, sanidad es importante y esos bienes deben estar al alcance de todos. Que los provee el sector privado o el sector público, esa es otra historia. ¿Cómo garantiza eso? Y claro, el tema es que el partidario, el del mundo neoliberal, le dirá, no, que eso también lo resuelve el mercado. Y entonces, claro, si lo resuelve el mercado, unos tendrán sanidad y otros no tendrán. Entonces, ¿quién define esto? Y yo digo que la gran diferencia entre unos y otros es lo que quieren que la sociedad sea definida por los consumidores o por los ciudadanos.
Entonces yo digo, y cuando son los ciudadanos dan a la política. Y lo grave entonces, ¿y por qué se produce ese desencanto? Bueno, porque si usted elige a unos o a otros, pero la política va a ser siempre la misma, la que le dictan los mercados, entonces ¿para qué me molesto en ir a votar? Y yo creo que es un tema muy de fondo, muy de fondo. Y por eso entonces recientemente, con el mayor respeto, uno lee a este premio Nobel, a Krugman, que hablaba del escándalo del presidente francés, y el escándalo del presidente francés no eran los escándalos que están en la primera plana, sino que era el tour de force que ha hecho François Hollande respecto de la situación en Francia. Y ese yo creo que es lo que explica entonces el por qué hay una sensación que la dirigencia política no está a la altura de lo que debe ser. Ramoneda. No, al escucharle ahora, presidente, buenos días. Al escucharle ahora me acordaba de toda una parte inicial de su libro que me ha interesado mucho, que es la introducción en la política, digamos, la iniciación a la política, ¿no? Y en ella dice una frase, creo que es en el 52, o sea, cuando está introduciéndose en la política, en la que dice algo así como: empecé a entender que ciertas maquinarias partidarias piensan que saben más que el resto de los ciudadanos. Este sigue siendo el problema de la política en este momento. ¿Cómo se puede escuchar a los ciudadanos desde las maquinarias políticas? ¿Cómo se les puede reconocer la palabra? Bueno, qué pregunta es esa, tan interesante. Yo creo que con las nuevas tecnologías, crecientemente, la política va a empezar a cambiar. Porque la política hasta ahora siempre ha sido, el dirigente político tiene brillantes ideas, se las expone al país y cada 4 años, cada 5 años el país elige entre tan brillantes ideas de unos y otros. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, todos emitimos opinión y todos recibimos opinión. Mientras uno está conversando acá en la cadena SER, le están dando por el Twitter, y este tío Lagos, ¿qué se cree? Estuvo 6 años en el gobierno y no hizo nada, y ahora viene a dar cátedra. Y claro, tiene toda razón el ciudadano a exponerse también. Entonces, creo que están por surgir las instituciones políticas de esta nueva etapa que se inicia, en donde también el ciudadano va a exponer sus puntos de vista con igual fuerza, y por lo tanto, la política crecientemente va a ser más participativa y menos representativa. Por definición, la democracia es representativa. El problema es cuánto de esta democracia representativa va a ser más participativa, porque la gente dice, ¿sabe qué más? No estoy dispuesto a esperar 4 años, lo está haciendo muy mal, le quiero revocar el poder. ¿Podemos concebir una ciudadanía que pueda pedir que se derogue una ley cuando la aprobó el Parlamento y la mayoría está en contra? ¿Qué tipo de instituciones políticas van a surgir? Y entonces, claro, el que un conjunto de dirigentes partidarios crean saber mejor que el resto lo que conviene y salen a pedir el voto, ¿no? Yo siempre digo, era mucho más fácil golpear una puerta para decir vote no a Pinochet, o sea, vote no al dictador, que decir algo tan poco humilde como vengo a pedirle que vote por mí, porque yo creo saber lo que hay que hacer en mi país. De ese punto de vista la política es muy poco humilde, ¿no creen ustedes? Y claro, vale entonces que tenga muy buenas razones. Si usted va a golpear la puerta a decirle vengo a pedirle que me vote porque tengo una brillante idea que quiero desarrollar. El problema es que si después que me votaron a la ciudadanía no le gusta lo que estoy haciendo, porque estoy muy lejos de las ideas que les dije, pueden haber instituciones para revocar, y yo creo que todavía estamos lejos de aquello. Porque, en último término, porque Gutenberg inventó la imprenta, hay democracia. Porque pasaron 140 años hasta que alguien inventó el diario. Y porque alguien inventó el diario, alguien dijo entonces, unos filósofos por ahí en Francia dijeron, a lo mejor puede haber democracia. ¿Se da cuenta? Desde Gutenberg en 1450 pasaron 130 años. ¿Y ahora cómo va a ser el futuro? La pregunta es si los políticos actuales, formados con las reglas del pasado, son quienes pueden liderar esa nueva democracia participativa. Más vale que lo hagan, porque si no, las nuevas generaciones lo harán. Lucía. Sí, buenos días, presidente. Quería volver a una reflexión que usted ha hecho, que me parece la reflexión de fondo, por lo menos aquí en España, en esta crisis, que es quién decide sobre el futuro, ¿no? Si los mercados o los ciudadanos. Pero ¿qué pasa cuando los ciudadanos se endeudan tanto, como ha sucedido en nuestro país, en nuestro propio país? Se endeudan tanto que ponen
su estado de bienestar en manos de los acreedores, que luego, lógicamente, vienen a pagarse sus deudas y vienen a imponernos las condiciones. Y creo que esto enlaza con una de las grabaciones que habéis puesto sobre lo que usted dijo de la palabra codicia. Creo que yo estoy de acuerdo. ¿Cree usted que los ciudadanos se han dejado también, se han dejado caer en la codicia también, como han hecho los poderes financieros? Claro, lo que ocurre es que la ciudadanía, cuando ve que hay crédito fácil en todas partes, la tendencia a consumir más allá de lo que usted puede es muy grande. Y al ciudadano le cuesta un tiempo descubrir que hay situaciones distintas. Mire usted, estamos muy orgullosos en Chile porque tenemos un sistema de seguro privado, ¿no? Pero en ese seguro privado, usted descubre que su plata, el 20% que le quitan a usted de su sueldo para que vaya a las pensiones futuras, le dan inflación más 5%. Pero el retail, cuando usted va a comprar al retail con tarjeta de crédito, le cobra a usted inflación más 30%. Dígame usted, mi plata, inflación más 5%. Cuando usted me presta a mí, y a lo mejor comparte de mi plata, es inflación más 30%. Oiga, este sistema no me gusta, ¿eh? Por mi plata me da 5 y cuando usted me presta me cobra 30. Algo no funciona. Ese tema, ¿cómo usted lo explica? Ahora, lo que ocurre es que hoy el ciudadano sabe de esto. Sabe que a usted le pagan inflación más 5 por la plata que usted deposita, pero que a usted le cobran, cuando le dan un crédito, inflación más 30. Es allí donde se produce el desencuentro con la política. Pero ¿quiénes van a romper ese círculo vicioso, esa manera de hacer la política que da igual, decía Ricardo Lagos, dónde se crea la distancia con los ciudadanos? Cuando da igual que quién gobierne, porque aplican al final las mismas políticas que dictan los mercados financieros. En Hoy por Hoy, esta mañana, Ricardo Lagos, el expresidente de Chile, pero tenemos una última hora que nos lleva a Ucrania. Ana Lázaro, buenos días. Sí, hola, buenos días. Pues la noticia acaba de empezar a circular por los pasillos del Parlamento, donde hoy se celebra una sesión extraordinaria para discutir el futuro de la crisis. El primer ministro ucraniano, Mykola Azarov, acaba de presentar su dimisión y con él cae el gobierno. Se abren pues muchas incertidumbres, pero se habla ya de la formación de un gobierno de unidad nacional. Pero recordemos que los principales líderes de la oposición ya han rechazado en 2 ocasiones ponerse al frente de un nuevo gobierno. Exigen antes muchos cambios, entre ellos la supresión de las leyes antimanifestación y la amnistía de los detenidos durante las protestas. Gracias, Ana. Última hora desde Kiev. Cae el primer ministro, cae el gobierno de Ucrania. Ricardo Lagos, era una crisis, es todavía una crisis con una resolución incierta. Hay mucha violencia en la calle, hay mucha violencia desde el gobierno con medidas represoras. La caída del primer ministro, la caída del gobierno, ¿a dónde nos lleva? Bueno, creo que lo que ocurre hoy es que cuando se producen estas diferencias tan grandes entre la ciudadanía y los que están en el gobierno, la ciudadanía termina yendo a hacer una protesta con los pies y se va a la plaza, por así decir. Y lo que hemos visto en la denominada primavera árabe, con todos los problemas que haya habido, ha sido eso. Una cosa es una ciudadanía empoderada a través de las redes sociales, pero al final, aquellos empoderados a través de la red tienen que verse a la cara. Y cuando no hay instituciones políticas civilizadas que permitan a la ciudadanía expresarse, como sería, hagamos un referéndum, los ciudadanos, etcétera, etcétera, pues bien, se va a la plaza y en la plaza pasa lo que ocurre. Bien, los ciudadanos en la primavera árabe en la calle, los ciudadanos en Kiev en la calle, en España contra los recortes, en Chile demandando una educación superior de calidad. Pero ¿quién encauza políticamente eso? ¿Dónde está la alternativa política que convierte eso en acción de gobierno? La socialdemocracia está muy despistada y aplicando las mismas políticas que la derecha en Europa y en el resto del mundo. Bueno, es que yo creo que allí es donde está el gran dilema, ¿verdad? Cuando usted mira lo que está pasando en América Latina, creo que allí hay un poquito de esperanza. Lo que se hizo a partir de un Cardoso, de un Lula, hoy día de Dilma Rousseff en Brasil, lo que intenta hacer Michelle Bachelet en su segundo mandato en Chile, entendiendo que lo que hizo en el primero corresponde a una etapa de la sociedad chilena y ahora entramos a otro ciclo. Yo al menos lo que he dicho últimamente es que estamos en presencia de un ciclo político, económico y social distinto y que requiere en consecuencia
especialmente, ¿por qué? Porque la crisis del 2008 hay que sacar las deducciones adecuadas, no más Estado subsidiario, un Estado activo que hace lo que dicen los ciudadanos que hay que hacer. Y a ratos seguimos apegados a las fórmulas del pasado, como el informe que Joaquín aquí nos recordaba del Fondo Monetario con Christine Lagarde a la cabeza. Y en Europa, claro, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué al final se terminó en la austeridad de la señora Merkel y no en la expansión? Cuando hubo enfrentamiento común por parte del G20, cuando estaba Gordon Brown todavía primer ministro en el 2009, y Sarkozy fueron capaces de tener una política activa de intervención. Y de repente siguió Obama tímidamente, pero siguió con paquetes de estímulo en Estados Unidos y la Reserva Federal y baja tasa de interés, y acá anticipadamente se dijo el problema es austeridad. Y fueron dos políticas absolutamente distintas y mire usted los resultados. Ha mencionado a Dilma Rousseff, ha mencionado a Michelle Bachelet. Está Cristina Fernández en América Latina. Realmente la presencia institucional de las mujeres es muy notable en un continente que tiene todavía graves problemas en políticas de género, en políticas de igualdad. Por ejemplo, en un debate que es muy de actualidad en España, 5 países prohíben el aborto en América Latina, los feminicidios en México, las políticas de igualdad todavía, usted que, en fin, que fue un abanderado de la presencia de las mujeres en el espacio público en su país, las políticas de igualdad todavía dejan mucho que desear. Sin duda alguna. Y mire usted las diferencias que hay en materia salarial, ¿verdad? En que la mujer, por trabajos idénticos al varón, tiene normalmente 1/3 menos de ingresos que el varón. En mi país, tal vez porque llevé un número importante para ese momento, más de 1/3 del gabinete eran mujeres, y porque surgieron como presidenciables 2 mujeres, creo que tal vez esa fue la razón por la cual nadie se planteó en Chile, pero tú crees, hombre, hablemos en serio, ¿tú crees que las mujeres pueden presidir un país? Bueno, cuando eran 2 las que estaban mejor posicionadas, el debate no se dio, pero creo que todavía en materia de género, un largo camino, larguísimo camino, y en el tema del aborto y el tema del derecho de la mujer, etcétera, un largo camino. Claro, mirando desde allá lo que ocurre aquí, ha sorprendido. Lo que está, la discusión que ustedes tienen en España, no quiero entrar en política interna acá, ni me compete, por cierto, pero... ¿Qué le sorprende? Me sorprende el debate que está planteando el gobierno actual sobre este tema, en circunstancias que uno pensaba que este era un tema bastante más resuelto en general en los países europeos. En ese contexto, claro, ¿quién es uno para decir nada si en Chile tenemos situaciones muy restrictivas en materia de aborto todavía? No obstante el planteamiento que ha hecho la presidenta, y ojalá lo pueda llevar a cabo ahora con las nuevas mayorías que hay en Chile. Joaquín. Sí, señor Lagos, en América Latina hay bastantes presidentes que han querido cambiar las constituciones para seguir gobernando indefinidamente, y algunos lo han hecho. No solamente han querido, sino han hecho. Es que no le han contado que se puede tener vida después de ser presidente. Claro. Ahí está. Pero en cambio en Chile solamente tienen un mandato, y parece poco. Es decir, varias veces que yo he viajado allí, ustedes me comentaban, quizá hubiéramos necesitado un segundo mandato para rematar la tarea, puesto que con un solo mandato, cuando queda media legislatura, pues ya están ustedes, es decir, entre que salen y tal, en tiempo poco utilizado, ¿no? Es decir, ¿qué le parece esto? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. O sea, creo que un mandato, yo tuve un mandato de 6 años, que era lo que en ese momento había. Ahora, históricamente en Chile hay una cierta reacción en contra de la reelección inmediata. En los inicios de la República, en el siglo XIX, los mandatos duraban 5 años, se podían reelegir una vez, y se conoce esa etapa como los 4 decenios, porque los 4 primeros fueron reelegidos por 5 años después. Y después de eso quedó la costumbre de no más. Me preguntó una vez un periodista si yo volvería después de un periodo intermedio, y yo creí responderle elegantemente cuando le dije, mire usted, en el siglo XX 2 presidentes volvieron, pero están en los libros de historia por lo que hicieron en el primer mandato y no en el segundo. Y yo pensé que con esto era una respuesta brillante. Y el periodista tituló, Lagos dispuesto a volver, dice que va a derrotar la historia. Pero la verdad es que no. Sin embargo,
se resolvió en mi periodo reducir el mandato de 6 a 4, y yo creo que al reducirse de 6 a 4, bueno, la primera persona que ha vuelto ha sido Michelle Bachelet. El presidente Piñera está por dejar el mando en poco más de un mes, y ya está claro que él espera estar en la boleta del año 17. Y en consecuencia eso debiera hacernos meditar, y en qué medida no es más lógico tener un mandato con reelección inmediata, que es lo que tiene, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿verdad? Ya. Cuando mencionaba a la izquierda transformadora en América Latina, ha mencionado a Dilma Rousseff, a Lula, a Bachelet, no ha mencionado a Morales, Correa ni Maduro. ¿Qué representan? Bueno, yo creo que ellos representan una forma un poquito distinta de entender cómo se resuelven ciertos problemas. Respecto en el caso más que el presidente Maduro, yo diría el presidente Chávez, yo siempre le decía, Hugo, ¿sabes la diferencia entre tú y yo? Tú tienes una chequera abundante y yo necesito tener un crecimiento y con ese delta del crecimiento empezar a distribuir. Cuando tienes chequera abundante es más fácil distribuir. Y creo que esas son formas distintas de poder abordar el tema, ¿no? Y creo que en el largo plazo lo importante es cómo tú eres capaz de crecer para poder distribuir. Ahora, algunos creen que hay un atajo, sin embargo vemos que a lo largo los atajos no funcionan. Vamos a escuchar un documento histórico para terminar esta entrevista. Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! Seguro que disculpan la calidad de ese sonido porque el documento histórico tiene muchísimo valor. El último discurso de Salvador Allende, bien las alamedas se abrieron, se recuperó la libertad. Ustedes, a diferencia de nosotros, hicieron la transición con Pinochet vivo, el tiempo pasó, Pinochet fue detenido en Londres a petición de la justicia española, a petición de Garzón, y ahora 13 querellantes españoles testifican para que se persigan los crímenes del franquismo en Argentina. ¿Cree que España ha hecho justicia con las víctimas de su propia dictadura? Bueno, creo que acá ustedes efectivamente, como usted recordaba, la transición se hace con Franco muerto. Y hay una gran diferencia entre un Franco muerto y un Franco vivo. Yo quiero decir una sola cosa. Después que ganamos el plebiscito, el año 88, mucha gente pensó que yo debía ser candidato a presidente o podía ser candidato y las encuestas me daban muy bien. Y yo le dije a los míos, a la semana no seré candidato presidencial. Y se enojaron. Pero yo tenía claro que si era candidato, a lo mejor por ser candidato, se acababa la transición. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sin embargo, 10 años después fui candidato, gané la presidencia, y en la presidencia me atreví entonces a enfrentar el tema de prisión política y tortura. Fue una decisión muy difícil. Todos me dijeron, ¿y eso se puede hacer o no? Y decidimos hacerlo para poder ser capaces de enfrentar la verdad de lo que venía. Y se hizo. La diferencia, 10 años antes de eso, los militares habían negado el informe de la comisión Elwin. En mi caso, ya no lo negaron. Había unas otras fuerzas armadas, habíamos avanzado y la transición comenzaba a cerrarse. Ricardo Lagos, un placer, como siempre, recibirle en esta casa. Muy buenos días, feliz estancia en España. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Ha sido un placer.